esto que significa la orientación al ciudadano con las notas que él presenta en diferentes medios, Encontrados es uno de ellos, Datápolis otro, para dar a conocer esto que es el seguimiento a la economía, a la macroeconomía de nuestro país y también a la microeconomía. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido a Encontrados. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y gracias por invitarme a tu programa, así que atento a tus preguntas. Estamos compartiendo esta entrevista con Cacho Herrera y está Gonzalo Rivera también. Gonzalo, si quieres iniciar la entrevista, está Fernando ya con nosotros. No, creo que Gonzalito no está listo. Cachito, sí. Vamos, por favor. Hola, Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En principio, consultarte, este ritmo de inflación, este estancamiento del crecimiento económico de nuestro país, de hecho, por ejemplo, no tenemos el dato de cuánto ha sido el déficit fiscal en 2024. ¿Tú crees que estamos camino inexorablemente, por ejemplo, a un proceso de estanflación? Hola, Cacho, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y bien, aquí, hablando de este tema, yo ya estimé a inicios de esa gestión que el déficit fiscal fue del 12% del Producto Interno Bruto. Y de hecho les doy una primicia. Ya la anterior semana, haciendo una investigación, obviamente con datos oficiales, se ha determinado que aproximadamente, según el gobierno, el déficit fiscal global de la gestión pasada fue del 10%, ¿no? Lo que no tengo un dato exacto todavía, solo estimaciones, es cuánto fue el Producto Interno Bruto nominal para sacar una cifra más exacta, ¿no? Lo malo de que la información no es todavía muy oportuna ni transparente, entonces es difícil hacer estimaciones, pero con seguridad el déficit fiscal de la gestión 2024 ha estado entre un 10 a 12% de nuestro Producto Interno Bruto. Y creo que es una situación... Caramba, Luis Fernando, es realmente lo que estás comentando en este momento, es realmente increíble en términos de dato, pero al mismo tiempo muy preocupante. Explícale, por favor, a los seguidores del programa, ¿qué significa déficit fiscal? ¿Qué supone que sea entre el 10 y 12% del PIB, del Producto Interno Bruto, y qué efectos tiene sobre la economía de nuestro país? Agradeciéndote por esta primicia, del 10 al 12%, dice Luis Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, que es el dato que se va a conocer en los próximos días del déficit fiscal en 2024. Adelante, por favor, Luis Fernando. Sí, Cacho, voy a compartir esta semana ya un pequeño estudio del déficit fiscal, inclusive de las empresas nacionales y del gobierno central. Investigando siempre se encuentran muchas cosas, pero reitero, ¿no? Para tener una cifra más precisa, se debería conocer cuánto ha sido el PIB nominal de la gestión pasada. Esa información no hay, pero igual vamos a trabajar con un estimado que se puede entender para que, bueno, a lo que tú me has preguntado, la gente sepa que el déficit fiscal es cuando simplemente una empresa, una familia o un gobierno gasta más de lo que ha generado de ingresos, ¿no? En ese caso se estima que alrededor de 5.000 millones de dólares ha gastado más la gestión 2024. Claro, bajo un modelo económico donde antes se podía solventar un crecimiento económico precisamente con mayor gasto público. Pero los ingresos han caído principalmente por exportación de hidrocarburos en casi un 50% en los últimos 10 años, pero no así el gasto público del gobierno nacional, que ha sido financiado en primera instancia con el Banco Central de Bolivia y luego también con la venta de activos estatales tales como el oro, ¿no? Recientemente también hemos hecho un análisis que ha sido muy hablado la semana pasada respecto a que ahora hay una normativa por parte del BCB para poder ignorar o hipotecar en pocas palabras lo que es las reservas de oro. El ministro de Economía ha indicado que de las 22 toneladas, 18 se van a utilizar para garantía y conseguir liquidez, ¿no? Para solventar un gasto público corriente a corto plazo, que es muy necesario, que está enfocado, pienso yo, para el tema principalmente de la importación de carburantes, ¿no? Entonces es una situación bastante difícil. Eso también con el tema inflacionario. Seguramente ya estamos en un proceso de esta inflación, ¿no? Con un ritmo acelerado de elevación de precios en la economía, pero también con un crecimiento económico estancado que posiblemente podría decrecer en la gestión venidera, considerando de que este año vamos a estar con problemas no solamente económicos, sino políticos, mucha incertidumbre.
hay expectativas negativas y una situación en la cual muchas personas, con lo que está pasando también el tema político, con la ruptura del bloque de unidad y al parecer donde se abren más chances para que el socialismo continúe en el gobierno, eso puede generar expectativas negativas, no solamente en la economía local, sino a nivel internacional. Hay muchos que están esperando que se cambie de gobierno, pero la situación al parecer va a estar muy complicada. Antes de darle paso a mi compañera Silvia Gutiérrez para que te haga consultas, Luis Fernando, el dato que dijiste que se había gastado más de lo que ingresó en 2024 son 5.000 millones de dólares. ¿Está bien ese dato que te estoy señalando? Aproximadamente, como reitero, yo ya tengo los montos globales de los déficits, ¿no? Pero para sacar una cifra más precisa y comparativa, requiero saber el PIB nominal del 2024, ¿no? Para dar una cifra no oficial, pero sí estimada en base a información que tengo. Pero sí estaría entre 4 a 5 mil millones de dólares que se había gastado de más, ¿no? Eso representaría aproximadamente el 10% de nuestro Producto Interno Bruto. Ahora, si tú, Cacho, me ayudas a conseguir ese dato y preguntan al INE o al Ministerio de Economía y Finanzas cuánto ha sido el PIB nominal de la gestión pasada, me ayudaría a tener un estudio más completo y dar también una cifra, ¿no? Pero no creo equivocarme que el déficit fiscal de la gestión pasada está entre un 10 a 12% de nuestro Producto Interno Bruto. Que supera ampliamente el promedio de un 8% que era en años anteriores, ¿no? Entonces, incluso en déficit fiscal hemos trepado preocupantemente. Sí. Es un tema complejo. El déficit fiscal ya ha cumplido 11 años, así si lo ponemos en edad. La gestión pasada de déficits continuos y crecientes. Este año también ya se ha declarado, ¿no? El gobierno ha planteado un déficit del 9,7%, que yo creo que igual va a ser superado porque estamos yendo a un nivel mayor de endeudamiento ante la falta de liquidez del gobierno central para seguir financiando un gasto público y cumpliendo sus obligaciones. Pero yo creo que es un tema que se va a tener que reestructurar a fondo, pero eso será pues con el nuevo gobierno. Fernando, una consulta respecto a esta cifra que salió en el mes de marzo, la inflación, y que llega y más bien marca un hito histórico. En 40 años no se llegaba a una inflación tan alta, es lo que dicen. ¿Qué les representa al ciudadano, a la economía de bolsillo del ciudadano, el pensar, el hablar de una inflación de esta magnitud a mediano y largo plazo, por favor? Perdón, permíteme un segundito, Fernando, por favor. Gonzalo, tu micrófono, por favor, para que podamos escuchar correctamente a Fernando. Fernando, ahora sí, por favor, gracias. Ya, no, te decía de que yo hice justamente ese análisis, que no ha sido muy del agrado del INE en el gobierno, pero se utilizó información oficial, ¿no? Y se hizo una comparativa, ¿no? Precisamente con los meses de marzo de años anteriores, y ha resultado, y no ha sido obra mía, sino simplemente un hecho histórico, que con la inflación del 1,71% de marzo al 2025 hemos llegado a tener la inflación más alta en los últimos 40 años, es decir, desde el año 1986 hasta el año 2025. Solo el año 1985 hemos tenido una inflación mucho más elevada, con cerca de un 25%, ¿no? Y eso obviamente de que si tú pones un parámetro, ya hemos llegado a una inflación acumulada del 5%, que es casi el 70% de la meta gubernamental, ¿no? Y con ese 5% ya hemos superado la inflación inclusive del año 2023 y hemos llegado al 50% en 3 meses de toda la inflación del año pasado, sabiendo que la inflación oficial es mucho menor, será la mitad o la tercera parte de la inflación real o del mercado, ¿no? Tú ves, haces sondeos de opinión, hablas con la gente como medio de prensa, y la mayoría, yo creo que pocos pueden decir que los precios han bajado o que está barato la canasta básica familiar, o todo lo contrario. El poder adquisitivo aquí hay un 60%, ¿no? Y la gente piensa que, algunos, ¿no?, que con el incremento salarial eso se va a solucionar, siendo de que va a ejercer mayor presión inflacionaria y ese incremento se va a gastar en 3 segundos, ¿no? Porque los precios siguen subiendo y la economía no tiende a mejorar, porque no hay situaciones que te den una luz todavía al final del túnel, porque hay que ajustar la economía, sobre todo en el tema fiscal. Pero no lo va a hacer este gobierno, eso lo sabemos, por temas políticos, ¿no? Nadie quiere tomar medidas antipopulares, tocar el tipo de cambio, las subvenciones carburantes, nada por el estilo, porque eso generaría más conflictividad y menos votos
pero creo que es Fernando, complicado. Fernando, qué gusto saludarlo. Fernando, a ver, faltan 9 meses para que este gobierno se vaya. En noviembre se va, en agosto son las elecciones, a 5 meses de las elecciones. La política económica no va a cambiar en el país. ¿Cuál va a ser el efecto de que no se cambie en los próximos 9 meses la política económica? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la prospección que tenemos para empezar diciembre de este año? ¿Cómo va a estar la inflación? ¿Qué se espera, tomando en cuenta que no se va a ver absolutamente nada de la política económica en este gobierno? Mira, Gonzalo, un gusto saludarte. Creo que si la tendencia sigue, podríamos estar cerrando esa gestión con una inflación entre un 20 a 25%, ¿no? Inclusive bajo la metodología del INE, que no refleja, a mi parecer, la verdadera inflación en el país. Si eso lo sumas el tema político, electoral, incertidumbre, especulación de algunos sectores, expectativas negativas, la situación puede tender a empeorar, ¿no? Pero hay medidas que se puede tomar a corto plazo para tratar de no, por ejemplo, crezca más la inflación, controlarla en cierta manera, ¿no? Y hay que ver el tema de contrabando a la inversa, proveer dólares, lo que están reclamando de manera casi urgente el sector de salud para el tema de importación y producción de fármacos, porque no se puede jugar con la salud pública. Tema también de provisión de carburantes, que es, creo que, importantísimo para que no exista mayor presión inflacionaria. Se tiene que controlar la inflación, también de la que se origina por especulación. Es innegable que hay comerciantes mayoristas y minoristas que están aprovechando esa coyuntura para generar riquezas o ganancias extraordinarias, ¿no? Ahí yo no estoy abogando que se haga una fijación de precios, ¿no? Pero sí un control para evitar que exista este fenómeno que está distorsionando más los precios en la economía y generando más presión inflacionaria. Y yo creo que lo que más ayudaría es que exista certidumbre y certeza de lo que va a pasar en la economía y en la política. Pero día que pasa, hay medidas que toma el gobierno que no convencen, dan malas señales, y también con el tema político que en vez de, no sé, tener una sola unidad opositora para enfrentar a un modelo que varios se quejan o están reclamando, y son ellos mismos que se están peleando y están dando una mala señal. Entonces ellos se preguntan, ¿van a ser estas personas quienes nos van a gobernar? Vamos a votar por ellos, y por eso también muchos van a votar por lo mismo, ¿no? Entonces creo que lo primero, también la oposición no tiene que esperar a ser gobierno para arreglar la economía. Creo que si ellos dan señales también de unión y de coherencia política y de sensatez, creo, puede ayudar también que eso se solucione, ¿no? Pero yo creo que el gobierno va a buscar un tubo de oxígeno hasta las elecciones de agosto, va a estirar un poco el elástico hasta noviembre, y será pues tarea fundamental del nuevo gobierno hacer una reestructuración, no solamente en lo político, sino también en lo normativo, en lo institucional y hasta en lo social, porque Fernando, no creo que no lo va a hacer. Fernando, una consulta. En caso de que se apruebe el incremento salarial, ¿cuánto podría afectar a los bolsillos de los ciudadanos? Bueno, el incremento salarial solamente va a beneficiar a 1,5 millones de personas aproximadamente, que representa el 20% de la fuerza laboral del país, ¿no? Porque son los que se van a beneficiar del sector público o del sector privado, que tiene una relación, entre comillas, formal entre el empleador y el empleado, ¿no? Entonces, el resto no va a tener ningún tipo de beneficio, ¿no? Pero sí va a haber inflación, porque la gente que reciba su incremento salarial retroactivo no va a ahorrar en bolivianos. Lo que va a hacer, primeramente, va a ir a gastar, ¿no ven? No vas a esperar la otra semana que suba la papa, la carne o otras mercancías. Vas a gastar ese momento. Pero que también va a ser la casera, el taxista, el que vende empanadas en la calle. También dice, han subido esto a los asalariados, tienen dinero para gastar, y además yo también tengo que subir mis ingresos, tengo que cubrir mi pérdida por existir. Entonces ellos también van a subir relativamente el precio de sus servicios o de sus productos. Entonces eso se vuelve un círculo vicioso donde genera más inflación y queda en una anécdota el incremento salarial. Entonces, Fernando, ser muy mesurado en ese tema. Fernando, le consulto lo siguiente. Hace un momento conversábamos con Chile y con Cacho, y me decían que había un estudio de un gran porcentaje, más del 70% de la población, que estaba dispuesta a sacrificarse en la próxima gestión o en los próximos meses que vienen. Sacrificarse significa que las cosas
aceptar los precios reales de cómo son. ¿Coincide usted con esos datos, que la gente está preparada para sacrificarse y aceptar el incremento de un 100%, 200% en algunos casos? ¿Cree que usted que va a ser así tan sencillo de que la gente acepte y deje los bonos por un lado y se asimile a salvar la patria? Bueno, es difícil hablar por todos, ¿no? Aparte de las encuestas, y por más que sea la más grande de Bolivia, la que se ha hecho recientemente, solo representa un grano de arena de la voluntad popular de más de 11 millones de personas, ¿no? Entonces, decir de que por una encuesta ya sabemos quién va a ganar las elecciones, aunque hay tendencias a decir de que todos se van a sacrificar, yo lo veo difícil, ¿no? Cada realidad socioeconómica es diferente. Lo que yo sí te puedo aseverar, de que querramos o no, con el nuevo gobierno, vamos a tener que acostumbrarnos poco a poco, aunque ya lo hemos hecho, a pagar un dólar más caro, pero un dólar real, un dólar que tenga un precio de mercado como el que estamos viviendo ahora. No tal vez un 12, ¿no? Pero tal vez un dólar que valga 9 a 10 bolivianos, porque el Banco Central de Bolivia ya no puede dar recursos del Estado para mantener un tipo de cambio fijo. No debería hacerlo tampoco, porque esos dineros deberían ser destinados a educación, salud, infraestructura pública, no mantener un tipo de cambio fijo. Cuando un gobierno mete la mano al mercado y fija o congela precios, ocurre lo que estamos viviendo, porque tarde o temprano explota la burbuja. Y también nos vamos a tener que acostumbrar en un momento, cuando se abra de verdad el mercado de importación de carburantes, pagar un diésel, una gasolina más cara, no de 12, porque he investigado y sé que no vale 12 en el mercado, y podríamos estar comprando, si se ponen las reglas en juego claras y transparentes para todos, pagar entre 5 o 6 bolivianos a precios internacionales, es decir, comprando a precios internacionales, pero sin la intervención de YPFB, por el tema de que se habló de que hay mucha corrupción y demás. Entonces, coincide con lo que dice Manfred Reyes Villa, entonces, ¿no? Porque él propone a 5 bolivianos. Sí, no es que lo que diga Manfred, ¿no? Lo han dicho varios expertos en hidrocarburos, y además puedes investigar un poco, ¿no? A cuánto se compra la tonelada de diésel, y haz un poco de cálculo y por qué se quiere vender a 12, ¿no? Entonces, creo que es una realidad, y creo que Bolivia tiene que acostumbrarse a trabajar y vivir en una economía de mercado donde existan subsidios para sectores vulnerables o sectores económicos claves, ¿no? Pero no de manera tan abierta, porque si tú gastas en ese dinero, haces que tu economía sea menos eficiente. Fernando, hay algo que ha dicho usted, una palabra importante, poco a poco. Este cambio, este nuevo modelo debe ser de shock, de golpe o poco a poco. ¿Qué es lo que requiere en este instante el país? Bueno, no somos Argentina, ¿no? Para venir con la motosierra y despedir a miles de empleados o cerrar empresas tales. Yo creo que lo más responsable es hacer el cambio de adentro hacia afuera, ¿no? No ir y endeudarnos como locos para solamente salvar el momento y luego ¿qué haremos para pagar de aquí a unos años, no? Yo creo que es innegable, reitero, un reajuste fiscal profundo, estructural, no con cosas a medias, pero tampoco vas a entrar al gobierno y vas a hacer un decreto y vas a decir cierro el 80% de las empresas y despido, no sé. O sea, no un 21060 modelo 2025, no se requiere eso ahora. Es no. Que a poco lo que propone usted, Fernando, no sí. Las cosas de golpe como hizo Víctor Paz Extensor. No, porque, a ver, yo pienso que nuestra generación, me incluye a mí, nos hemos vuelto muy delicados, ¿no? O sea, preguntemos a nuestros papás, a nuestros abuelos, ellos sí han vivido una crisis hiperinflacionaria y una crisis 10 veces mayor que la de nosotros, y ellos han estado vivos, han sobrevivido, claro, con elevados costos sociales en desocupación y pobreza, eso es cierto, pero Bolivia y su población han salido adelante, y nosotros, o sea, inclusive con este nivel de inflación y crisis económica, ya queremos, no sé, lanzarnos el puente. Creo que debemos ser fuertes como bolivianos. Es inminente que se tiene que hacer un cambio de modelo económico y político, pero no tan drásticamente, porque hay que ser responsables, ¿no? Cuando entra un gobierno tiene que analizar la verdadera situación, ¿no? Desde un punto de vista económico, técnico, tomar las decisiones desde un ámbito más sensato, ¿no? Más profesional. No político, ¿no? Porque lo político, ¿qué te dicen, no? No, hay que cerrar todo, hay que despedir gente, y hay que venir y cortar de raíz todo el gasto público. Yo creo que no. Los contextos y las épocas son diferentes. Reitero, es necesario, obviamente,
reducir el gasto público y tener un déficit fiscal mucho menor, ¿no? Pero no vas a pasar de un 10 o 12% a un año a 2 o 3%, salvo que quieras despedir a 500.000 trabajadores. Entonces yo creo que hay que analizar, ir paulatinamente, sincerar la economía, pocas palabras, con el tipo de cambio, la subvención a los carburantes. Yo creo que lo más factible es hacer un cambio normativo, ¿no? Atraer inversiones, cambiar la ley de trabajo, modificar la ley del régimen tributario, y vas a ver que por sí solo, como dice, la carga se acomoda en el camino y la situación irá mejorando, también con el acompañamiento de que lo que podamos buscar en financiamiento externo, sin condicionar obviamente la autonomía ni la política económica del país, y sobre todo trabajar de manera mancomunada, pero sincera y abierta con el sector privado, ¿no? Y ir por un modelo más o menos a lo que fue Paraguay, porque Paraguay tiene menos población, menos territorio, menos recursos naturales, y cómo ha crecido. Entonces yo creo que hay que copiar ciertos modelos adecuados a nuestra realidad, y obviamente creo que luego el camino va a ser difícil, pero podemos salir de la crisis sin duda. Fernando, permítame hacer una pausa muy cortita. Simplemente quiero dar la bienvenida y saludar a nuestros amigos que nos siguen a través de Radio Cana 98.5. Hemos enlazado ya nuestra señal y es un gusto poderlos saludar y contar con su audiencia a través de esta importantísima señal que tarde a tarde está amplificando la señal de Encontrados para la Paz y el Alto. Así que bienvenidos a todos ustedes. La invitación, como todos los días, de que ustedes puedan ser parte del programa Encontrados, participando con nosotros a través de la línea de WhatsApp que tenemos habilitada para sus mensajes, sus comentarios y también las opiniones que quieran respecto a los temas de interés. El 752-36-772 es el teléfono entonces que está habilitado con el WhatsApp para recibir sus mensajes. Gracias nuevamente por su atención. Estamos conversando con Fernando Romero. Él es presidente del Colegio de Economistas de Tarija, economista que nos está hablando sobre las cifras de la inflación en el país, que en el mes de marzo, que hasta el mes de marzo han alcanzado al 5%, tengo el dato acá. Y también un tema importante, además de la inflación y estas cifras históricas, en 40 años no se vivía una inflación tan alta como la que se ha presentado en el mes de marzo, decíamos. Y también un tema que queremos hablar y abordar con Fernando es sobre la disposición del gobierno de utilizar las reservas del oro para garantizar de alguna manera el tema de los préstamos internacionales, flujo de dólares en el país, que es lo que estamos necesitando en este momento. Así que continuamos. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Bienvenidos, Radio Cana 98.5 a la señal de Encontrados. Seguimos, por favor, Fernando, si podemos hacer un breve resumen de esta situación que está atravesando el país respecto a la inflación para todos los amigos que se están sumando a nuestra señal. Bueno, la inflación de marzo del 1,71%, la más alta registrada en los últimos 40 años, ¿no? Y más allá de los análisis o de los datos que se dé, creo que la realidad que marca la población es una época donde el dinero no alcanza, el poder adquisitivo se ha reducido un 60%, y existen presiones inflacionarias de diversos tipos, ¿no? Tema de la falta de carburantes, el contrabando a la inversa, los factores climatológicos, la falta de dólares, obviamente la principal razón, la especulación, el contexto de una incertidumbre que la gente no sabe qué va a pasar el día de mañana en el tema político y económico, y también, ¿no?, ha habido un incremento de masa monetaria en circulación. Eso también ha generado mayor inflación, y todo eso pues ha hecho de que tengamos esa inflación tan acelerada y elevada en este primer semestre, que lo siente el bolsillo de la gente, ¿no?, cuando uno va a comprar a las ferias y a los mercados. Y respecto a lo otro, ¿no?, eso ya lo habíamos indicado la semana pasada, con una normativa que fue aprobada el 6 de marzo de esa sesión, donde el Banco Central de Bolivia ha normado ya lo que estaba estipulado en el presupuesto general del Estado 2025, donde se podía utilizar las reservas internacionales para obtener financiamiento externo, ¿no?, es decir, en búsqueda de créditos o de liquidez en entidades financieras o no financieras, sean públicas o privadas, para buscar dólares, en otras palabras, con la pignoración o garantía de las reservas de oro, para tener liquidez, ¿no?, y financiar un gasto corriente que es elevado a corto plazo en Bolivia, que va a estar en... Y lo que no puede descuidar es precisamente la importación de carburantes. Entonces, de lo que está ocurriendo, yo no sé si es que ya nos hemos endeudado. Sería importante que se pregunte al Banco Central, ¿no?, si es que ya hubo alguna operación de endeudamiento con garantía de las reservas de oro, y ver en qué condiciones, ¿no?, montos, plazos, tasas de interés y demás, ¿no?, porque si no pagas, tus reservas de oro pueden ser liquidadas en términos financieros,
y creo que eso sería desastroso para la economía nacional. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tendrá que pagar el próximo, ¿no? En noviembre. Eso está viéndose a lo menos a lo que se ve hasta la fecha. Fernando, una consulta. ¿Usted cree que el hecho de que estemos viviendo un año electoralizado ha influido, es un factor que ha determinado llegar a esta situación de crisis económica que estamos viviendo? Las decisiones que se han tomado probablemente se han tomado pensando en estas elecciones de agosto de 2017 y nos han llevado a este punto. ¿Puede ser un elemento o no lo cree que esté cruzado esto, que sea transversal el tema de el año electoral más la economía y este estado al que hemos llegado? Yo creo que sí, ¿no? Lo político nunca se ha deslindado de lo económico, en todo caso ha marcado el rumbo de la economía, el año pasado y principalmente ¿no? Yo creo que lastimosamente nos ha tocado un año de crisis, en un año justamente electoral, ¿no? Porque si no el enfoque está en, ¿no? Pero el gobierno y las autoridades en todos los niveles están más preocupados por su futuro político que por el cero de la crisis. Eso es cierto, es innegable, ¿no? Porque hay gente que vive de la política y quiere seguir viviendo de la misma. Y si te dan el discurso de que crisis, luego se ven ahí, ¿no? Muchas cosas de poteos, que están más interesados en tema de poder, quién va o no va. Entonces, ¿de qué sirve, no, la voluntad popular o las encuestas? Creo que eso también ha dado expectativas negativas y que ahí es, ¿dónde es este nave? La señal un poco inestable. Justo para el cierre estamos conversando con Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Ojalá logre retomar el contacto para la despedida y el cierre de esta importante Yo quiero entrevista. hacer una consulta, Fernando Chile, si me permites. Claro que sí. Chile, Fernando, preguntarle, ¿qué propuesta usted ha visto en las propuestas económicas que se acercan un poco a esto que usted propone o que plantea como medidas que se deben llevar adelante? ¿Hay alguna que le convenza, que llame la atención, o la mayoría de lo que se plantea es simplemente demagogia? Mira, Gonzalo, yo no soy un tema político, pero las encuestas, si bien representan una pequeña parte de la voluntad de la población, que en esta tendencia clara, ¿no? Que han visto en Samuel Doria Medina como un candidato que hace Justo para el cierre, el final de esta entrevista, la conexión es muy inestable del internet y no nos está permitiendo continuar con lo que nos decía Fernando Romero, nuestro invitado. Vamos a guardar unos segunditos más a ver si podemos retomar esta su respuesta ya para el cierre de este espacio. Y no, creo que no lo tenemos en imagen congelada. Creo, Gonzalo, que debemos cerrar. No, ha vuelto Fernando. Por favor, muy brevemente para el cierre, la conexión no es de las mejores, Fernando. Sí, lastimosamente tenemos uno de los peores internos. Bueno, les decía, no sé si me escuchan, me corroboran, por favor. Sí, lo estamos escuchando, Fernando. Brevemente, por favor, para evitar estos cortes que tenemos con el internet. Lo decía de que las encuestas, al menos la de Claure, que las hemos visto como las más grandes o importantes de los últimos años, ha dado a entender que Samuel No podemos continuar en estas condiciones. La señal es demasiado inestable, se volvió a congelar. Te pido por favor, Valeria, que le escribas internamente a Fernando para agradecerle su participación acá en Encontrados. Vamos a continuar nosotros, en todo caso, con el programa, agradeciéndole siempre a nuestro invitado. Hemos estado conversando con Fernando Romero, les decía a nuestros amigos en la radio. Hemos estado conversando con el presidente del Colegio de Economistas de Tarija. Ya volvió, Chile, ya volvió. Bueno, o si gustan lo podemos hacer por llamada de WhatsApp, depende. Sí, Valeria se va a contactar con usted brevemente para el cierre, por favor, Fernando, respondiendo a esta última consulta que le hacía Gonzalo. Hola. Sí, ahí estamos, por favor. Ya, no sé si me escuchan, a ver. Sí, lo estamos escuchando. Bueno, lastimosamente tenemos un pésimo internet en nuestro país, pero como les decía, ¿no? La última encuesta de Samuel, la última encuesta de Claure que
es una de las más importantes y grandes de los últimos años, ha develado, y lo digo porque así lo dicen sus resultados, que Samuel ha sacado una ventaja, ¿no? Y decimos que es por su plan de trabajo en el tema económico, plan de gobierno específicamente, que indica que en 100 días lo va a resolver. Yo lo veo difícil, no imposible, muy complicado, pero creo que es una alternativa interesante que se debe analizar en el punto de la factibilidad, ¿no? Donde habla de endeudamiento, de recurrir a una reestructuración del tema fiscal. Es interesante, como las propuestas también de otros candidatos, ¿no? Yo creo que hay que sacar lo bueno de los programas del gobierno, que todavía no han sido muy claros, pero en este momento, en este lugar y a esta fecha, creo que Samuel ha tenido una ventaja, tiene cierto apoyo de la población, al menos para que sea la cabeza de la oposición, y eso se tendrá que definir pronto, una vez de que se sepa en mayo quiénes van a ser los candidatos ya definitivos por cada partido, una vez que se resuelve este tema también del bloque de la unidad. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos acá en Encontrado. Siempre es importante su participación y el aporte que hace para orientar a nuestros seguidores y oyentes del programa Encontrados. Hasta una próxima oportunidad. Le agradecemos a Fernando Romero, que ha estado en contacto con Encontrados, y nosotros tenemos que continuar y continuamos pidiéndoles una brevísima pausa acá en Encontrados, no sin antes invitarlos